Gloria sea al Señor. Este fin de semana, específicamente el día de mañana, se celebra el Día de la Independencia de los Estados Unidos, o el Día de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se llevó a cabo en el 1776. Y le damos gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad de vivir en este país, aunque no es perfecto, pero hemos podido encontrar un lugar donde nosotros poder vivir tranquilamente. Ahora, cada día, y particularmente cada domingo, cuando nos congregamos, según el orden cronológico luego del nacimiento de Jesús, nosotros celebramos nuestra propia independencia. Hace 2022 años que estamos celebrando la independencia de una vida de condena, de pecado, y en Cristo Jesús somos libres. Había un corito, una alabanza que se hizo muy popular al principio de este milenio, que decía: libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Amén. ¿A cuánto le rompieron las cadenas aquí? ¿A cuánto le hace falta que se las rompan aquí? Amén, aleluya. Yo espero que no tengan prisa. Si se han dado cuenta, llevo un tiempo que yo no predico aquí. Primero por asuntos de el retiro de las mujeres que tuvimos ausente. Luego del retiro de las mujeres estuve 1 semana y media enfermo. Para mayo 29 ya teníamos coordinado a otra persona a predicar. Estuve aquí ese fin de semana y 2 días después fue diagnosticado nuevamente con el COVID. Y eso nos mantuvo otra semana y media afuera, y luego entonces vino el Día de los Padres, y luego el aniversario, actividades que me han mantenido lejos de este púlpito. Así que yo voy a tomar mi tiempo retroactivamente. O sea, usted saque cálculo cuántos domingos van que yo no predico. Quiere decir que hoy yo les voy a entregar retroactivamente el tiempo que no había tomado. Antes de entrar en el mensaje de hoy, quiero que busquen en sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 47. Ya fueron leídos, no lo voy a leer nuevamente. Son 11 versículos. Y para asuntos de guardar el tiempo, pues, the book of Acts, chapter 2, verses 37 to 47. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 47. Pero quiero invitar a la iglesia, antes de entrar en la reflexión de este día, que mantengamos en nuestra mente todo este verano y todo este tiempo que tenemos por delante, la palabra que Dios nos trajo en nuestro aniversario, primeramente el viernes y luego el domingo, donde Dios habló de manera clara
a nuestras vidas como iglesia. Y quiero que de alguna manera vayamos ya procesando lo que Dios ha hablado a nuestras vidas a nivel personal. Porque si hay algo que yo busco de los mensajes, no importa de dónde vengan, de quién vengan, primeramente, ¿qué es lo que Dios me quiere decir a mí? ¿En qué manera Dios me está hablando a mí? Y luego entonces trato de ver en qué manera Dios le está hablando a la iglesia. Hace unas cuantas semanas atrás, ustedes saben que todo el mes de junio, estuvimos ayunando y orando, levantándonos a las 5 de la mañana. Luego a las 6 de la mañana nos conectábamos en la programación Buenos Días Jesús con nuestros hermanos Max y Kaylin. Y estuvimos tratando el tema un avance espiritual, ¿no? Y lo dividimos en distintas áreas. Y cuando hablamos de un avance espiritual, normalmente nos viene a la mente un avivamiento. Y realmente eso es lo que quiere decir. Un avance espiritual es avivamiento. Pero la primera imagen que llega a nuestra vida quizás sea un acto masivo, de evangelismo masivo, salir a las calles quizás dentro del culto, dentro del contexto del culto, mucha alabanza y mucha adoración, muy expresiva al Señor. Que todo eso es parte de un avivamiento. Pero para que todo eso ocurra a nivel colectivo, el avivamiento tiene que empezar por mí. Yo tengo que de alguna manera motivarme, y eso es bíblico. A Pablo parece que le habían llegado las quejas de su discípulo Timoteo. Al pobrecito se le estaba apagando la luz, se le estaban yendo las energías y las fuerzas, el ánimo. Y es interesante ver el consejo pastoral de Pablo, aquel a quien él consideraba como un hijo, a Timoteo. Pablo muy bien pudo haberle dicho a Timoteo: mira, Timoteo, vamos a planificar un evento de impacto. Vamos a llamar a toda la congregación y vamos a embarcarnos en un ayuno, en súplica y oración delante de la presencia de Dios. Y vamos entonces a traer a Pedro que predique un día, a Juan que predique en el otro. Y al final vamos a terminar con bombas y platillos. Eso fue lo que Pablo dijo. Se lo pudo haber dicho, pero no se lo dijo. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que hay en tu corazón. Pablo puso la responsabilidad sobre Timoteo. Hay gente que dan saltos de una iglesia a otra, de un evento evangelístico a otro, a ver si les cae una chispa de fuego, a ver si se prenden y salen hablando en lengua, profetizando, danzando, gritando, y quizás tienen una experiencia popeyal. ¿Sabe lo que es eso? Una experiencia de Popeye. Popeye. Let's not just make that up. Esa palabra no existe. Se toman sus espinacas y enseguida se le inflan los antebrazos y el cuerpo, y entonces no hay quien los soporte. Cuando en realidad
lo que tenemos que hacer es acercarnos nuevamente a Dios. He estado escuchando recientemente de personas que me han dicho: pastor, es que me siento tan desconectado. Me siento, yo no sé, mi mente está en otros lugares. Entonces, dentro de ese autoanálisis, la gente dice: es que el programa de la iglesia, es que el lenguaje, es que eso y es aquello, es que las luces me molestan. Vamos no estoy predicando todavía, ¿ok? Yo voy a predicar del libro de los Hechos. Vamos a pretender que este es un árbol o una mata de uvas. Y vamos a tomar las palabras de Jesús. Jesús dijo de sí mismo que Él es la verdadera vid. O sea, Él es el tronco. Y aquí están las ramas. Y vamos a pretender que estas florecitas azules son las uvas. Si esta rama se parte, pierde contacto directo del tronco que la alimenta. Y eventualmente, ¿qué usted cree que le va a ocurrir a las uvas? Se mueren, se secan. Así que es extremadamente importante que la rama permanezca conectada al tronco para que su fruto no se marchite. Y digo esto porque en recientes tiempos estoy escuchando miembros de esta iglesia y de otras iglesias: es que me siento tan desconectado, pastor. Personas que llevan 15, 20 años en un mismo lugar y el idioma nunca fue un problema. El idioma es un problema. Es que a mí no me speak the English anymore, the Spanish no more. Pero ven acá, ¿y cuántos años tú llevas acá? Y ahora el idioma es un problema. ¿O acaso fue que se te partió la rama y estás desconectado? Cuando uno comienza a perder el fuego de la salvación, uno comienza a ver fantasmas donde no lo había. Uno comienza a ver faltas donde antes siempre existieron, pero nunca fueron un problema. Ahora son un problema. That's how the devil works. Así es como el diablo funciona. Comparto esto porque esa es una realidad a lo largo y a lo ancho de la iglesia de Jesucristo, y vamos a hablar ya de eso. Pero hay un problema serio dentro de la iglesia. Y es interesante porque yo los domingos por la mañana veo las noticias. La pastora escucha por lo menos 3 predicadores. Y cuando yo subo, entonces me encuentro con uno de los predicadores. Puede ser David Jeremiah, Charles Stanley, uno de ellos. Y fue interesante escuchar un poquito de lo que Charles Stanley estaba diciendo, porque él estaba hablando precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de que la iglesia parece que no está teniendo un impacto en la sociedad. Y él trata una serie de temas
Dice, pero si la iglesia misma se ha desconectado, ¿qué impacto puede tener en la sociedad? Y en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 37, 47, y a esto quiero añadirle que cuando uno no lleva una vida cristiana como debe ser, yo voy a sufrir y otros van a sufrir. Y el libro de los Hechos, cuando uno lo lee desde el primer capítulo hasta el último capítulo, que dicho sea de paso, le debieron haber puesto, le pusieron el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero realmente debería ser el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Pero ya así está nombrado, porque desde que comienza estamos viendo que quien está actuando es el Espíritu de Dios. Que quien hace la diferencia en la vida del hombre y de la mujer que viene al conocimiento de Dios, como también hace la diferencia en la iglesia. Una iglesia que se mueve por sus propias fuerzas es una iglesia que podrá hacer muchos eventos, muchas actividades, pero poco impacto. Y al leer el libro de los Hechos podemos notar que es una declaración y representación de lo que es y debe ser la iglesia cristiana. Tenía sus defectos, pero si nosotros estamos buscando algún modelo que nos dé resultado, tenemos que mirar a la iglesia primitiva. Y con esto no estoy diciendo que no hay iglesias que nosotros podamos mirar. El problema es que hay iglesias que están dentro de un contexto específico y desarrollan una visión y unas estrategias específicas, únicas y exclusivamente para esas personas en esa comunidad. Posiblemente podemos adoptar algunas de ellas, pero no todas van a funcionar. Por eso muchas veces los pastores, las iglesias viven frustrados, porque cuántas veces personas me dicen: pastor, mire, en esta iglesia están haciendo tal y cual cosa. Amén, gloria a Dios. Si a eso a ellos les funciona, que lo hagan. Y si hay algo que yo puedo tomar y ponerlo en práctica, implementarlo y me va a funcionar, amén. Pero no siempre funciona así. Así que el libro de los Hechos es una declaración y representación de lo que la iglesia cristiana es y debe ser. Es una declaración y representación de lo que el cristianismo y lo que realmente significa ser cristiano. La iglesia y el cristiano. Y uno no está separado del otro. Porque yo soy cristiano, pero no soy la iglesia. Soy parte de la iglesia. Usted es parte de la iglesia. O sea, que cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la colectividad de aquellos hombres y mujeres que han llegado al conocimiento del evangelio y han pasado a ser parte de esta gran familia de Dios, que tiene un propósito y una misión específica en este mundo, que no es necesariamente entretener a la gente, que no es necesariamente pasarle paños tibios a la gente, o sea, ablandarle el mensaje de salvación, aguarlo
para que la gente no se enoje, para que la gente no se moleste. Es interesante que tanto Juan como Jesús, cuando iniciaron su ministerio, ¿cuál fue su mensaje? Arrepentidos, generación de víboras, hacedores de maldad. Qué manera de empezar algo nuevo. ¿Ah? Pero dio resultado. ¿Y sabe por qué dio resultado? Porque esa era la misión. Ellos no podían cambiar la misión, no podían cambiar el mensaje. De lo contrario, la iglesia iba a ser uno más del montón de religiones que habían hasta ese momento. Tradiciones, ritos vacíos. Cuando nuestra hermana Diana Rojas comenzó a predicar en 2 viernes atrás, dijo: mi mensaje los va a incomodar a ustedes. Los grandes predicadores como Charles Spurgeon, muchos de ellos hicieron declaraciones como esta: si mi mensaje no te incomoda, entonces no es mensaje. Si mi mensaje lo que te hace es que te pasa la mano y te hace sentir bien, te eleva la cabeza, entonces, como decía nuestro hermano Pepito, algo está mal. El libro de los Hechos es una declaración y representación también que este evangelio que predicamos es el único mensaje que ofrece alguna esperanza a los hombres y mujeres de hoy en medio de un mundo en caos. O sea, este mensaje señala, apunta hacia todo lo que está mal en este mundo, pero no los deja ahí. Nos ofrece una alternativa. Nos ofrece un nuevo camino, una nueva perspectiva. Y cuando hablo de un mundo en caos, no quiero sonar como que estoy exagerando o que estoy siendo gobernado por una mentalidad fatalista. Es simplemente un hecho real. Yo estoy en serio de las horas retroactivas, ¿sabes? Por eso estoy tranquilo. Cuando leemos o escuchamos las noticias, vemos que el mundo está en un grave problema. Y vuelvo y repito, no es que estoy mirando el mundo a través de los lentes del fatalismo o el pesimismo. Hay momentos donde nosotros tenemos que ser realistas. No podemos mirar al mundo como nosotros quisiéramos que fuera. Hay que mirar al mundo tal y como está, tal y como es. Me explico con relación a lo que yo quiero decir, que este mundo está en graves problemas. Podemos decir que algo está seriamente mal con este mundo, en donde la gente se ofende por todo menos por el pecado. Ahí cae la generación de los snowflakes, los copitos de nieve.
Usted no los puede mirar mucho porque se sienten ofendidos. Usted no puede disentir mucho con las opiniones de ellos porque se sienten ofendidos. Pero no les ofende el pecado. Y yo quiero que nosotros vayamos tomando nota, porque el mundo opera a través de unos principios, son gobernados a través de unos valores muy distintos a la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos analizamos y nos comparamos sea individualmente o colectivamente, ¿cuál es nuestra actitud ante estas realidades? ¿Es semejante o es opuesta? Porque hay cristianos que ya el pecado no les ofende. Podemos decir que algo está seriamente mal con este mundo, en donde la gente se ríe y se burla de los sanos principios morales, éticos y religiosos. Nos llaman square. Ustedes son anticuados. Pero lloran cuando se les llama por el pronombre equivocado. Se burlan, pero lloran. Quizás muchos de ustedes no entendieron lo del pronombre. Estamos viviendo en una sociedad donde se les está educando a los niños desde ya en una temprana edad de que si yo, que soy varón, no quiero que me llamen varón, llámenme varona o ella. Díganme si no estamos en problemas. Que en el mes de abril, unos jovencitos de 8º grado se les radicó cargos legales por acoso sexual, por rehusar usar pronombres preferidos de género. Eso fue en Wisconsin. En un mundo en donde la comunidad LGBTQ+ puede entrar a las iglesias aventando condones y gritando insultos a los feligreses sin ninguna repercusión, mientras que una persona puede perder su trabajo o le cierran sus negocios por tan solo decir que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. We're backwards. Estamos mal. Miren si estamos tan mal, que estamos viviendo en un mundo en donde existe una penalidad de $250,000 o 2 años de cárcel para cualquier persona que destruya un huevo de águila calva, bald eagle. Mientras que miles de doctores se hacen ricos y son celebrados por la ejecución de miles de abortos anualmente. Estamos viviendo en un mundo en donde inmigrantes, gente decente, gente trabajadora, gente que lo que viene a buscar a este país es un sueño, una mejor calidad de vida, son arrestados y tratados como criminales, mientras que a los verdaderos criminales en este país son dejados en libertad sin tener que pagar una fianza. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que en este país, en estos momentos y en este estado hay una ley que eliminó las fianzas para los criminales?
Y por eso es que la criminalidad ha aumentado. Los arrestan ahora y ya por la tarde están fuera. Y vuelven y cometen otro acto de criminalidad. Pero ustedes no creen que eso es un grave problema. Que a gente decente, que dicho sea de paso, hay una película que salió hace unos años atrás, se llamaba Un día sin mexicanos. Usted cámbiale el título y usted póngale Un día sin inmigrantes. Este país se va en quiebra. Porque los que hacen los trabajos más fuertes y mantienen este país en su lugar son los inmigrantes. Sin embargo, son tratados como criminales. Son perseguidos. Mientras que a los verdaderos criminales se les está pasando paños tibios. Así que aquí tienen una lista, no termina aquí, pero tenemos una lista de las muchas cosas que podríamos hablar, que nos hablan de las cosas malas que están pasando en este país. Hay una cita del Dalai Lama que lee de la siguiente manera: lo malo es malo, inclusive cuando todo el mundo lo está haciendo. Lo correcto es correcto, inclusive cuando nadie lo esté haciendo. Just because everybody else is doing it, it doesn't mean it's correct. Porque de eso se ha valido el diablo en estos tiempos. O sea, si usted es la única persona que no se suscribe a tal o cual nueva tendencia, el que está mal es usted. Y para poder estar bien y congraciarse con el resto de la gente, usted siente que lo tiene que hacer. En inglés eso se llama peer pressure. En segundo lugar, podemos decir que algo está seriamente mal con este mundo cuando no hemos acabado de salir de una de las experiencias más escalofriantes que nos ha tocado vivir en nuestra más reciente historia, encarnada en el coronavirus. Cuando comenzamos a enfrentar escasez de alimentos y muchos artículos de primera necesidad para la gente. ¿Cierto? No salimos de Guatemala cuando ya estamos metidos en Guatepeor. Me disculpan los guatemaltecos. Esa es una expresión, yo no sé cómo los guatemaltecos se sienten en cuanto a eso, pero es una expresión que se ha inventado por acá, por el Caribe. Podemos decir que algo está seriamente mal con este mundo cuando no hemos acabado de salir de esta aparente escasez, cuando hemos sido arrojados en medio de disturbios sociales y protestas violentas a lo largo y ancho de esta nación. No hemos salido bien de los disturbios y las protestas violentas cuando estamos enfrentando la amenaza de una posible tercera guerra mundial ante el conflicto de Rusia y Ucrania. No hemos salido bien de esta amenaza de guerra cuando hemos sido arrojados dentro de una ola de criminalidad que ha arropado las ciudades principales de nuestra nación. No hemos salido bien de esta ola de criminalidad cuando se nos anuncia que tenemos un grave problema de ajustes emocionales y suicidios tanto en adultos como en jóvenes y niños. No hemos salido bien de estos desajustes emocionales y el alto índice de suicidios cuando hemos sido arrojados a una crisis económica que está socavando el presupuesto de todas las familias de este mundo, excepto el 5%.
no hemos salido bien de ninguno de estos problemas anteriormente mencionados cuando se nos ha anunciado la llegada de la viruela del mono. Y para los puertorriqueños ya llegó a Puerto Rico. Porque nosotros todo lo hacemos bien. Nosotros no nos quedamos atrás para nada. O sea, el mundo tiene lo que sí, nosotros lo queremos también. Lo cierto es, mis amados, que lo único que hemos recibido en los últimos años son una mala noticia tras la otra. Sin embargo, el mensaje cristiano es una buena noticia. Esto es lo que precisamente necesitan escuchar los hombres y las mujeres de este mundo en caos. Si nosotros como iglesia queremos hacer la diferencia en este mundo, en este momento histórico que nos ha tocado vivir, tenemos que compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas personas Dios pone en nuestro caminar? No para que nos echemos a un lado, si no nos cae bien, si no huele bien, si no es de mi raza, si no es de mi cultura, si no es de mi clase social, para que le ministremos, para que le digamos que tu vida no tiene que seguir siendo como es. Hay alguien que puede cambiar tu lamento en baile. Yo no sé cuántos de nosotros extrañamos esos coritos. Has cambiado mi lamento en baile. Y yo creo que por eso hemos perdido fuerza, porque esos coritos, gente, realmente estaban centrados en el poder, en la misericordia y en la gracia de Dios, en lo que Dios estaba haciendo. Ahora la mayor parte de los coritos tienen que ver como hazme sentir bien. ¿Usted se ha dado cuenta que muchas de las alabanzas de hoy día giran alrededor de uno? De lo que yo quiero, de lo que yo puedo recibir, y no de aquel quien es merecedor del reconocimiento, de su poder, de su gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? O sea, pero la tragedia suprema es que la mayor parte de la gente del mundo no saben ni conocen que el mensaje cristiano es una buena noticia. ¿Por qué no lo saben? Porque sus ideas sobre la iglesia cristiana y su mensaje están muy lejos de la realidad. Hay una terrible confusión entre las ideas humanistas, las enseñanzas filosóficas y la revelación de Dios. Y con esto no estoy diciendo que las ideas humanas y la filosofía no hacen ninguna aportación. De hecho, yo leo mucha filosofía. Sigo a muchos filósofos. Un gran filósofo argentino que hizo grandes contribuciones a la sociedad, Facundo Cabral. Quizás no estamos de acuerdo con todo lo que ellos creen, pero hay palabras que tienen peso y tienen valía, y nosotros no las podemos descartar porque no la dijo Pablo, porque no la dijo Pedro. Por eso muchas veces vivimos en un estado de negación, porque rehusamos muchas veces reconocer nuestra propia realidad humana. Pero la revelación de Dios es lo que le da sentido
sentido a la iglesia, razón de existir para nosotros decirle a los seres humanos: por esta razón Jesucristo murió en la cruz del Calvario, por esta razón Dios envió a su Hijo primogénito para reconciliarse a sí mismo contigo y conmigo. Mis amados, nada es más urgente que permitir que el texto que nos ocupa en esta mañana nos hable, para que podamos inquirir cómo era la iglesia al principio, cómo llegó a existir y cómo impactó y se hizo relevante a la gente de su tiempo. Dígale al que está a su lado: Dios quiere que tú seas relevante. Dios quiere que tú seas de impacto. Dígaselo. Entonces nos preguntamos en esta mañana: ¿en qué forma la iglesia primitiva estaba teniendo un impacto de transformación y esperanza en el mundo en el cual ellos se desenvolvían? ¿Cuántos quieren saber? Amén. Los que dijeron amén se comprometieron para estar conmigo hasta las 6 de la tarde. Al mirar el texto que nos ocupa en esta mañana, podemos notar por lo menos varios atributos que hacían de ellos un movimiento de impacto, transformación y relevancia, y que son dignos de imitar. ¿Cuál era el primer atributo? Oiga bien y póngase los cinturones. Cuando usted lee en el versículo 43 de ese capítulo 2 de Hechos, dice: y sobrevino temor a toda persona. La iglesia primitiva se caracterizaba por la reverencia a Dios. Y es posible, y no quiero que usted caiga en un trauma en esta hora, que sin querer nosotros nos hemos convertido en seres irreverentes delante de Dios. Eran un grupo de personas quienes habían desarrollado una profunda, diga conmigo, profunda reverencia por Dios. En la Biblia la reverencia se dirige ante todos a Dios. Y el culto está reservado únicamente al Dios verdadero. Éxodo 23 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí es donde mucha gente puede errar, porque pensamos que el tener dioses ajenos delante de nosotros se refiere única y exclusivamente a imágenes creadas por hombre, de madera, de cera, de cemento, de lo que sea. Cuando muchas veces hacemos de otras cosas ídolos. Y un ídolo es todo aquello que toma la primicia en tu vida, el primer lugar. Everything that takes the first place in your life becomes an idol. And takes away the reverence that we need to express to God. Yo podría enumerarle muchas cosas en esta hora, pero solamente le invito a que usted haga un autoanálisis y vea qué cosas están primero que Dios en sus vidas. También está claro en el relato bíblico que la reverencia
debida a Dios tiene algo que ver con el miedo o temor, aunque no debe entenderse como un miedo exagerado. Moisés hizo esta distinción clara al pueblo de Israel después de su reacción a la autorrevelación de Dios en los truenos, relámpagos y toque de trompeta en el monte de Sinaí, cuando Dios le estaba entregando los 10 mandamientos. Aquí hay un miedo, un temor saludable. Éxodo capítulo 20, versículos 19 y 20. Los israelitas le suplicaron a Moisés: háblanos tú mismo, y te escucharemos. Pero que Dios no nos hable o moriremos. Moisés respondió: no tengas miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que el temor de Dios os acompañe y os guarde. ¿Usted escuchó eso? Cuando el temor a Dios se pierde, nos arropa el pecado. Cuando ya yo no temo a Dios, y les voy a ilustrar para dejarlo salir a las 5:30. El temor del Señor no es simplemente temblar en nuestros zapatos, sino que se entiende mejor como esa curiosa mezcla de asombro, temor y honor debido al Rey Todopoderoso y Creador de todo. Hay varias cosas que el temor produce en la vida del hombre y la mujer de Dios. Diga conmigo: yo quiero sentir temor de Dios. No se preocupe, no lo estoy comprometiendo a nada más. Solamente a que usted entienda el impacto transformador que tiene el tener temor o reverencia a Dios. Hoy día las iglesias parecen parques. La gente entra por los templos como si fuera un parque. Y están hablando y hablando y hablando hasta que la persona que va a tomar el control del púlpito anuncia que vamos a comenzar, y aún así no se callan. Aquí no, pero en otros lugares a veces la persona dice: hermanos, ya, gloria a Dios, estamos acá a punto de empezar. Entonces hay quienes han perdido tanta la reverencia, entonces que miran al que dirige. Qué irrespetuoso. ¿No sabe que estamos hablando aquí? ¿Ah? ¿No se pudo haber esperado que yo terminara de hablar? Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El temor a Dios es el principio de todo conocimiento. Proverbios 1:7 nos dice: el principio del conocimiento es el temor del Señor. Y el conocimiento viene por el leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Mi pueblo perece. ¿Por qué? Pues falta de dinero.
por falta de conocimiento. How do I know what is good or bad? How do I know what God allows me to do and that which He does not allow me to do if I don't know His word? ¿Me permiten decir algo? ¿Me dan su permiso? No estoy seguro. Cada vez que el pastor pregunta así, ¿sabe una de las cosas más insólitas que ocurren en las iglesias? La gente no asiste a las escuelas dominicales y a los estudios bíblicos. Es insólito. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros tenemos estudio bíblico los miércoles? ¿Cuántos no lo sabían? Nosotros tenemos estudios bíblicos on Zoom todos los miércoles. Todos los miércoles. O sea, que la iglesia debería estar desbordándose en querer aprender la palabra de Dios. No para cumplir con una cuota, no para cumplir con una asistencia, sino para adquirir conocimiento de Dios. Ese conocimiento que es el fundamento de todo hombre y toda mujer que profesa ser de Dios. Es triste ver cuando en la calle desboronan a los cristianos con debates sencillos, preguntas sencillas. ¿Por qué tú eres cristiano? Porque soy miembro de la familia. Hay gente que no tiene la menor idea de cómo contestar esa pregunta. ¿Cuántos desean que Cristo llegue hoy? ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo va a llegar hoy? Todavía. ¿Saben que el temor a Dios prolonga la vida? El temor del Señor aumentará los días, dice Proverbios 10:27. O sea, cuando yo vivo gobernado por los principios del Evangelio, comienzo a caminar por la senda que Dios traza para mi vida, y no por aquella que el mismo proverbista dice que hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su final es muerte. Hay comportamientos que son autodestructivos. Y dicho sea de paso, la pastora y yo estuvimos hablando en estos días en base a unas observaciones que estamos haciendo, de que hay personas que llevan 20, 25 años en el evangelio y todavía siguen luchando con los mismos demonios, las mismas ataduras. Y cuando uno hace un análisis, uno entiende que la vida de muchas de esas personas es muy superficial. Su relación con Dios es muy superficial. Conocen muy poco de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos mantiene fortalecidos. La palabra de Dios es la que nos mantiene alineados en el carril correcto. El temor a Dios nos hace aborrecer el mal. Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. ¿Y cuántos de nosotros nos entretenemos con todas estas cosas? Mira, hay cosas que usted no debería estar viendo en Netflix, en YouTube, en internet, en ningún lugar. Hay comportamientos que tampoco nosotros deberíamos apoyar bajo ninguna circunstancia.
Hay personas, oiga bien, ¿lo digo o no lo digo? Lo digo. Hay personas que viven en un romanticismo entre Dios y el mundo. Y Santiago dice que amistad con el mundo es enemistad con Dios, contra Dios. Entonces, quizás para algunos de nosotros va a requerir que saquemos todo el domingo para cantar todo el domingo, sin hacer ninguna otra cosa, sin predicar ninguna otra cosa. El corito que dice: hubo un cambio cuando a Cristo conocí, y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Usted no puede pretender vivir una vida llena, plena de Dios, cuando seguimos practicando las mismas cosas. Hazme un favor, apágame todas las luces. Todas. La vitrina está también. ¿Qué impera aquí ahora? ¿Qué impera aquí ahora? La oscuridad. ¿Y la oscuridad es ausencia de qué? De luz. Pero nosotros somos agentes de luz, porque esto no brilla. Préndeme las luces, por favor. Porque la Biblia dice: ¿qué relación hay entre la luz y las tinieblas? No, ellas no pueden cohabitar juntas. Y nuestra oscuridad está directamente relacionada a la ausencia de luz. Y la luz para nosotros es la palabra y el conocimiento de Dios. Tenemos que llegar a ese punto de aborrecer el mal. We have to get to that point of rejecting that which is evil. Not in the world only, but in me. No en el mundo, sino en mí. Hay personas que nunca pueden librarse de los demonios que lo atormentan porque los acarician todas las noches. Don't go, please, don't go. No te vayas. Quédate un ratico aquí conmigo. ¿Quieres ser libre completamente? Tienes que aprender a aborrecer el mal. Porque cuando nosotros estamos jugando, moviéndonos entre dos aguas y estamos mirando las cosas que el mundo hace, eventualmente vamos a ser persuadidos y vamos a ser gobernados por los valores de este mundo, por las costumbres de este mundo. Me faltan solamente como 5 o 4 horas y media. El temor, la reverencia a Dios da confianza. Proverbios 14:26, el temor del Señor es la fuente de confianza, y allí sus hijos tendrán esperanza. El segundo atributo para dejarlo salir. Oiga bien, esto se va a poner mejor. Y yo quiero que la iglesia, más bien, quiero que nosotros individualmente nos evaluemos en donde estamos en cuanto a estos atributos.
Porque otra vez hay personas, para cerrar el atributo del temor, hay personas que piensan que con venir a la iglesia y seguir el ritmo del culto y las tradiciones, eso es temor. No, hay veces que ya estamos en la iglesia y hemos perdido todo el temor a Dios. Cuando nosotros sabemos que tenemos temor? Cuando nosotros estamos haciendo algo malo o estamos entreteniendo algo malo, yo siempre miro para arriba y trato de esconderme porque tengo miedo que me caiga un rayo. Cuando yo pierdo ese miedo, estoy mal. Hello. Cuando yo hago las cosas ya, sin pensar si a Dios le gusta o no le gusta, estoy mal. El segundo atributo, para que vayamos aterrizando, esto posiblemente puede ser un concepto ya muy extraño para mucha gente de hoy día. Y si queremos ser una iglesia de impacto, una iglesia relevante, una iglesia que transforma, el texto nos dice que todos los que habían creído se congregaban. Segundo atributo, se congregaban. ¡Qué cosa extraña! Para la iglesia contemporánea. Estos habían entendido la importancia de congregarse. Hebreos 10:25 nos dice: no dejando nuestra congregación como algunos tienen de costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oiga bien, no hay pastor con quien yo hable hoy día que me pregunte cómo está tu asistencia. Y ellos no se están refiriendo a Facebook, a YouTube, no se están refiriendo a Zoom, porque yo le puedo decir, la asistencia de Zoom nuestra está, mire, sólida, gordita, saludable. No la del templo. La del templo. Ese tiempo pasó. Zoom, Facebook y los otros medios son para personas que tienen causa legítima de no poder llegar al templo. Ahora a la gente le duele el dedo gordo del pie. Y como sabe que tienen Zoom, no van. Y después se preguntan por qué la iglesia está menguando. ¿Por qué la iglesia no está impactando? Culpa del pastor. Oiga bien, lo que la iglesia primitiva entendió y hacía una gran diferencia en sus gestiones ministeriales, en lo que tenía que ver con el trabajo de evangelismo y de impacto en una sociedad. Mire el concepto tan loco que ellos creían. Sí, porque ahora hay que estar loco para creer una cosa como esta. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogí antes estar a la puerta en la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¡Qué celo! ¡Qué pasión! Un día en la casa de Jehová. Con todo el respeto, oiga bien, entendemos las circunstancias. Hace unos meses atrás, hablando con otros pastores, porque es que estamos frustrados los pastores,
entiendo la valía o el valor de los medios de comunicación, pero yo no quiero ser un pastor virtual. ¿Saben? ¿Me permiten un tiempito más? Antes de que llegara Facebook, antes de que llegaran todas estas cosas, oiga bien, ya vi el Señor me había dado una visión que no la ejecuté por situaciones que a veces ocurren. Esa cámara que está ahí no está conectada a nada, pero hace 20 y pico de años que está ahí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me dio la visión de escribirle una propuesta a algunas compañías y le escribimos a Chase Manhattan Bank para que nos donaran computadoras, sobre todo laptops. Y la idea era transmitir a un grupo de personas enfermas, ancianitos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? ¿Cuántos de ustedes saben que esa cámara está ahí por eso? Antes de que llegara Facebook, antes de que llegara Instagram, antes de que llegaran esas cosas, el técnico que teníamos se desapareció. Hasta el sol de hoy no sé ni por dónde anda. Pero hicimos todo el trabajo que había que hacer de logística. ¿Qué tipo de server teníamos que tener? Pero mi preocupación eran los que no podían llegar a la iglesia. No para que la gente se quede en la casa. Yo no sé si estamos haciendo sentido. En un mundo tan agitado como el de hoy, tan angustiado como el de hoy, donde tener la agenda llena de actividades es sinónimo de estar alcanzando los resultados. Pareciera que no quedara tiempo para buscar a Dios. ¿Te han escuchado gente? Es que I'm so busy, I'm so exhausted, es que I'm doing so much. Estoy conquistando al mundo, pero no me queda tiempo para congregarme. Pero si hay un party, nos vestimos rapidito, no importa cuán lejos sea, si haya parking o no. Pero si hay comida, para allá vamos. A mí no me den chistrí. Potato chips. Tenemos tiempo para todo menos para congregarnos. Esa es la iglesia de hoy. Y no me estoy refiriendo a la familia. Esa es la crisis de hoy. Vuelvo y les repito, cada vez que me encuentro con pastores, esa es la pregunta que me hacen. ¿Cómo está tu asistencia? Y cuando yo le digo, mira, a veces los domingos me están llegando 100, 115%. ¡Wow! Muchachos, a mí lo que me están llegando son 30. ¿Sí? ¿Y los demás en Zoom? Yo sé que este tipo de mensaje tiende a incomodar. Pero desde que Diana predicó y la semana pasada Gabriel, yo creo que la iglesia tiene que despertar. Ante una realidad como esta vale la pena preguntarse: ¿qué beneficios trae el congregarse, el buscar a Dios para dejarlos ir? Para dar respuesta a esta pregunta es necesario preguntarnos: ¿qué implica estar en la casa de Dios?
el rey David, a la luz del salmo que acabamos de leer, Dios era su prioridad. ¿Cuántas personas ustedes dicen, ay, Dios es lo máximo? Mira, yo no puedo vivir sin Dios. Pastor, le estoy llamando para que oren esta noche por mí. No puedo llegar. Pastor, por favor, discúlpeme que este domingo no voy a estar, pero mire, yo necesito. Y a cada rato, y estoy diciendo que hay causas legítimas, ¿no? Hay causas legítimas. No vamos a quitar eso. Pero el diablo nos ha anestesiado. El diablo nos ha cegado. ¿No? Yo mismo he sido tentado. Cualquiera se quedaría aquí hoy. Especialmente cuando tiene esta calor infernal. Si no hay otra cosa por la cual yo no tendría que ir al infierno, sería por la calor nada más. Y ya te he dicho. Y si algún día llegara, el diablo se buscaría un lío conmigo. Sí, porque va a tener que llamar rápido a recursos humanos al cielo. A darle una queja. ¿Qué pasó que me enviaste para acá? Que Dios le va a decir, ¿cuál es el problema? Y pues me está tratando de montar un aire acondicionado aquí. ¿Qué implica estar en la casa de Dios? Primero, reconocer la autoridad de Dios. Una de las primeras cosas que una persona aprende cuando comienza a congregarse, oiga bien, cuando comienza a congregarse, es reconocer que Dios es su autoridad. Y cuando reconozco una autoridad, cuando me someto a las reglas de esa autoridad. No podemos decir que reconocemos a Dios como nuestra autoridad y a la misma vez, al mismo tiempo, decir que buscamos a Dios a nuestra manera. Ah, no, el pastor está empeñado que yo venga a la iglesia. No, yo busco a Dios a mi manera. Eso es no reconocer la autoridad de Dios. Por ejemplo, cuando un policía me detiene o me pide que me detenga y no lo hago, lo que yo le estoy diciendo verdaderamente a ese policía es: eres un policía y sé que eres una autoridad, pero no me someto a ti. No tienes autoridad sobre mí. Se lo pongo de esta manera, rapidito para movernos. Me dan hasta las 2:30, son las 15. Okay. Yo conozco una iglesia que empiezan el culto a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde todavía están cantando. Después entonces empieza el... ¿Cuántos de nosotros que hemos criado hijos biológicos o adoptivos o sobrinos le hemos leído la cartilla? De aquí no me pases, esto no me lo hagas. ¿Ah? ¿Y cómo nos sentimos cuando violentan esa autoridad? Muy mal. O sea, yo no puedo decir que reconozco la autoridad de Dios cuando no me someto. Y oiga bien lo que voy a decir. Y voy a decir esto desde mi propia experiencia. Como pastor que trabaja con muchos pastores a lo largo de casi 30 años. Yo he estado activamente en mi denominación desde que éramos discípulos de Cristo hasta el sol de hoy. Pero hay pastores que no saben someterse a las autoridades y le exigen autoridad, le exigen a los miembros de su iglesia que se sujeten cuando ellos no saben sujetarse a las autoridades. En mi barrio decir eso es predicar la moral en pantalones cortos. Y hay líderes en las iglesias que no saben someterse a la autoridad.
Yo le tengo un temor a Dios. Pero a mí me importa 3 cominos lo que diga el pastor, lo que diga el presidente de la junta, lo que diga el presidente de los ancianos, lo que diga el presidente de los diáconos. A mí me importa 3 cominos. La persona que piensa así tiene 3 cosas que pensar. Posiblemente más. Si ese es uno de los graves problemas hoy día. Los miembros de las iglesias campean por su propio respeto. No reconocen autoridad. No todos. Se han adueñado de sus propias vidas. Cuando uno comienza a congregarse, uno reconoce su propia fragilidad y la misericordia de Dios. El hombre puede salir del síndrome de eternitis, o sea, que cree que nunca va a morir. Y el Salmo 39:4 nos dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, estaré ¿en dónde? En tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Cuando nosotros nos congregamos, empezamos a tener ese encuentro con Dios, comenzamos a tomar conciencia de cuán frágiles somos. Pero que a la misma vez tomamos conciencia de que la misericordia de Dios es eterna, es para siempre, es inmesurable. Dios extiende su gracia hacia nosotros, pero debajo de un palo, con el barbecue encendido, cuando debo estar dentro de la presencia de Dios, no va a ocurrir. Cuando una persona empieza a congregarse, suele suceder en la mayoría de los casos que se es más consciente de lo valioso de la vida. Tu vida vale. Si no hubiera sido así, Dios no hubiera enviado a su Hijo unigénito. Y muchos de nosotros tenemos que zapatearnos del síndrome del gusano. ¿Se acuerdan que David decía: gusano soy? Hay personas que no le encuentran valor a su propia vida. Y eso es porque hemos perdido de perspectiva de que tu vida es tan importante, mi vida es tan importante, que Dios entregó a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Quizás tú no tienes las medidas que tú querías tener, ni para arriba ni para los lados. Quizás tú no tienes el color de los ojos que tú querías tener. Quizás tú no tienes el trabajo que deseabas tener. Quizás tú no tienes tal o cual cosa, pero tienes algo. Tu dignidad de hombre y de mujer que estaba arrastrada por el piso, y en Cristo Jesús tú fuiste comprado a precio de sangre, y Dios te levantó para que hoy camines con tu cabeza en alto. A mí nadie me puede robar ni quitar, nadie, lo que Dios me ha dado. Dios me ha devuelto mi dignidad y la valía de mi ser. Por eso me cuido, me da un catarro y rápido estoy buscando cómo quitármelo. Sí, porque antes yo decía:
que se chave todo, que me muera, que me mate, que me pase lo que me quiera pasar. Me quedan 8 minutos de los que ustedes me dieron. Cuando uno comienza a congregarse, uno busca a Dios con alegría y con sinceridad de corazón. Y este elemento es muy importante, ya que la sinceridad agrada a Dios. O sea, despojarnos de las máscaras que ocultan las verdades de Dios en nuestras vidas. Si hay algo que nos puede afectar, y otra vez, yo estoy como una bomba de tiempo, porque estoy evitando ciertos círculos, ciertas conversaciones en algunos foros, porque sé que cuando yo abra la boca me voy a ganar quizás la enemistad de mucha gente. Pero si hay algo que impera dentro de la iglesia, desde las esferas más altas, es la deshonestidad. Es culpa de todo el mundo, menos mía. Esto no está funcionando porque fulano, mengano, perencejo no está haciendo las cosas como no. El modelo de Dios es un autoanálisis en donde yo estoy. Y hay personas, por lo menos en las iglesias del planeta Marte, que siempre están analizando y evaluando la vida de los demás. Si viniera más a menudo a la iglesia, pues no estuviera así. Mírala. Míralo. Dios, y quizás le voy a plantear esta queja. Yo creo que Dios nos debió haber hecho con los ojos para adentro. Es que aunque fuera uno, Glenis, la embarramos con uno solo. ¿Cuántos tuertos andan por ahí mirándole la paja ajena a los demás? Por eso no progresamos. Yo tengo mis defectos, tengo mis luchas, yo tengo que pelear con mis propios demonios, yo lo sé. Yo no necesito que nadie me lo señale, que nadie me lo diga. Pero la pregunta, ¿sabrán ellos con lo que ellos tienen que luchar? Entendamos que lo que implica buscar a Dios, o ya entendemos lo que implica buscar a Dios, y para cerrar entendamos que hay ciertos beneficios que trae el congregarse. Y para ello es necesario citar algunos de estos. ¿Qué beneficio hay? Fortaleza espiritual y protección. El Salmo 27 nos dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Hay fortaleza espiritual. Hermano, no se deje vender esa idea. El enemigo le ha vendido a mucha gente. Tú no tienes por qué congregarte. Jesús dijo a sus discípulos: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otro beneficio, la provisión. Dios hace provisión. Salmo 36, 7, 9. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa.
Ya estoy terminando. Pueden subir si es que vamos a tener o lo vamos a hacer virtual, como sea. Estamos entendiendo que hay unos beneficios en el congregarse. Ahí puedo desarrollar los dones y talentos y habilidades que Dios me ha dado. Puedo ser usado por Dios para la gloria y honra de su nombre. ¿Cuántas personas he escuchado yo en el transcurso de los 37 años que en el Evangelio decir, a mí que no me pidan hacer nada? Porque yo, mira, que lo haga otro, que lo hagan los preferidos de los pastores. ¿Cuán diabólico es eso? Hay un tercer atributo de la iglesia primitiva y es el sentido de comunalidad. Una comunidad. Nos ponemos de pie.